Los bautistas y el calvinismo, de vuelta a las raíces históricas. Un titular en The New York Times el 3 de enero de 2014 sugería en términos muy claros que los evangélicos se encuentran en medio de un avivamiento calvinista. Avivamiento es una buena palabra, aunque cuando consideramos en particular a los bautistas, una mejor palabra sería recuperación o resurgimiento. Ya que la abrumadora mayoría de los bautistas eran calvinistas. En una encuesta de 1793, el historiador bautista John Aspland estimó que había 1032 iglesias bautistas en Estados Unidos. De ellas, 956 eran congregaciones calvinistas. Se trataba de bautistas particulares, pues creían en una expiación definitiva, o redención particular, que Cristo había muerto para salvar a los elegidos decisivamente. Los bautistas generales, que creían que Cristo había muerto indefinidamente por los pecados de cualquiera que lo eligiera, representaban una pequeña fracción del total. Incluso algunos de ellos, señaló Asplund, creían en ciertos principios calvinistas como la perseverancia en la gracia. En el libro de registros de la Convención Trienal, Triennial Baptist Register, se registra que los bautistas en doctrina todos son calvinistas, algunos sosteniendo en sustancia los puntos de vista de Fuller, otros considerando la Confesión de Filadelfia como la mejor fórmula doctrinal existente, y pocos, si acaso algunos, pueden, apenas, ser llamados arminianos. También reconoce que el ultracalvinismo había calado muy profundo en muchas iglesias. El uso de confesiones de fe fue decisivo en la propagación de las doctrinas calvinistas típicas de los bautistas originales. Tal es el caso de la Confesión de Fe de Londres de 1689 y la de Filadelfia de 1742. En ese sentido, la identificación o adherimiento de cualquier persona o iglesia a alguna de estas confesiones era una manera de acuñar su definición calvinista. Tal es el caso del pastor John Gano, cuyo sello calvinista era su adherencia a la Confesión de Fe Bautista al ser recordado como poseedor de los puntos de vista contenidos en la Confesión de Fe Bautista, y comúnmente llamados calvinistas. Es evidente, en esta cita, que la asociación de la Confesión Bautista con el calvinismo es sólo un indicador de que todo el que se adhería a tales confesiones estaba consciente de sus opiniones reformadas y también evidencia lo generalizadas que estaban dichas opiniones. En su libro, Anales del Púlpito Bautista Estadounidense, Sprague compendia una serie de biografías y relatos históricos que demuestran que el movimiento bautista en el hemisferio occidental, desde sus inicios sustentó una teología calvinista. Durante los primeros siglos de la vida bautista en el hemisferio, frases como bautista reformado o bautista calvinista habrían sido redundantes e innecesarias. Ser bautista era ser calvinista. De los cientos de biografías de bautistas en los anales de Sprague, solo una se describe como arminiana, y esta se describe claramente como una aberración. Sin embargo, las identificaciones con el calvinismo son innumerables. Sprague pudo afirmar sin ambigüedad en su introducción que la teología predominante de los bautistas es el calvinismo. En su lugar se utilizaban adjetivos para acentuar o enfatizar el sustantivo calvinista, demostrando que una abrumadora mayoría de los bautistas occidentales eran calvinistas y los adjetivos se usaban para describir el grado de calvinismo dentro de un movimiento teológico generalizado y por tal razón los biógrafos sentían la necesidad de describir el tipo de calvinismo sostenido por los bautistas. Tales grados de calvinismo se señalaban con palabras especiales como completamente calvinista o decididamente calvinista, y esto se hace aún más evidente en los adjetivos utilizados. Entre ellos se encuentran un calvinista fijo, calvinista cabal, calvinismo bastante elevado, decidido y fuertemente calvinista, decididamente calvinista, un calvinista muy fuerte, completamente calvinista, decididamente de la escuela calvinista, algo ultracalvinista, férreo calvinista, etc. La ascendencia del calvinismo entre los bautistas estadounidenses se demuestra por la forma en que se describe la teología arminiana. Mientras que los bautistas particulares eran descritos como fuertes o completamente o decididamente calvinistas, los arminianos eran descritos con adjetivos débiles. Algunas de las descripciones que se le daban a las desviaciones arminianas eran descritas como una aberración de la ortodoxia bautista, ante las cuales se hacían expresiones públicas de desaprobación y eran fuertemente resistidas por las iglesias bautistas.
Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues el siglo XIX marcó un deterioro doctrinal, una mudanza, rebajamiento y cambio en la mentalidad, derivando en un calvinismo moderado por un número considerable de bautistas. No obstante a ello, la teología sustentada continuó siendo en esencia calvinista. Sin embargo, tal y como lo expresa el artículo del New York Times, desde hace 30 años el calvinismo ha venido recuperando fuerza en el hemisferio occidental, especialmente en las iglesias hispanas. Sin lugar a dudas, el punto de inflexión para los latinoamericanos fueron unas conferencias impartidas en Perú por el misionero Paul Washer que dieron la vuelta al mundo hispano. A estas conferencias le siguieron otras y, también, una serie de predicaciones del hermano Washer como, por el camino angosto, que comenzaron a despertar nuevamente el interés de los hispanohablantes por las doctrinas de la gracia y también en respuesta al desmedido abuso del movimiento carismático en sus facetas monetarias, espiritistas y morales. Luego, aparecieron figuras hispanas como Miguel Núñez y Suguel Michelén, se hicieron conocidas en América Latina figuras como John MacArthur, John Piper y R. C. Sproul. Se crearon ministerios de corte reformado con una amplia difusión en redes, salieron a la luz materiales educativos que ponderaban la predicación expositiva, el uso de confesiones y los catecismos. Surgieron conferencias anuales como G3, expositores, Shepherd's Conference, entre otras, se crearon seminarios reformados, y otros. Influenciados por la corriente reformada, han regresado a sus orígenes calvinistas. En el ámbito musical el panorama no ha sido distinto. Ha resurgido un interés por los himnos de antaño y se han realizado esfuerzos de remasterización y contemporanización con el objetivo de ser nuevamente asimilados por el evangelicalismo protestante actual y gozando de mucho éxito. Han surgido numerosos grupos cristianos que han vuelto a cantar la Biblia y han optado por letras menos básicas y más teológicas y cristocéntricas, como es el caso de Keith and Kristen Gary, Sovereign Grace Music, Jonathan y Sara Jerez, equipo de adoración de la IBI, entre muchos otros, que han traído el cimiento teológico calvinista de los bautistas de vuelta a la adoración evangélica, contribuyendo así a la retoma de nuestros orígenes teológicos. Nuestros antiguos bautistas, especialmente los de ascendencia británica, eran fuertemente calvinistas en cuanto a su credo doctrinal. Desde Londres hasta Estados Unidos y luego América Latina, los bautistas han sustentado, históricamente, las doctrinas de la gracia como parte de su esencia, identidad y distintivos propios. Esta esencia bautista se fue perdiendo con el tiempo, pero un resurgimiento de sus doctrinas, una vuelta a sus raíces y un despertar a sus orígenes está tomando lugar en nuestros días.